Bien, muy buenas tardes, estimados y estimadas colegas del Colegio de Profesionales en Orientación y todas las personas que nos acompañan en esta actividad, esta charla en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que fue el pasado domingo 10 de octubre. Un tema que tenemos que tomar en cuenta y que es importante que cada una de las personas que estamos acá hagan un análisis de cómo estamos nosotros primero y cómo está la gente con la que también estamos trabajando, ¿verdad? Nuestras familias y demás personas que nos rodean a nivel mental. Estamos en unos tiempos complejos que ya nos van a compartir pues las realidades en las que podemos estar inmersos ahorita nuestros invitados a quienes voy a presentar en este momento. Entonces nos complace presentar a don Sergio Rascobán, quien es doctor, ¿verdad? Argentino, especialista en salud mental, orientación vocacional, en otros temas, a quien tengo el privilegio de presentar hoy, amigo personal también, y a quien le mando un abrazo fuerte allá hasta Argentina. Y pues no, nos complace compartir con usted, don Sergio, y a Jorge Robles, colega orientador también, especialista en el tema de prevención del suicidio, amigo personal también, qué calidad, ¿verdad, mis amigos? y, y no, también mandarte un abrazo fuerte allá a Desamparados, hacia arriba. Un gusto tenerte por acá, Jorge. Y bueno, no, adelante ambos. Si gustan un saludo previo y luego pues adentramos en lo que son los temas que yo les compartí en el guión. Bienvenido, don Sergio, y después Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación a las autoridades del colegio, a don David, ya como has dicho, un amigo que logramos construir esta amistad en trabajos compartidos hace bastante tiempo. Y bueno, me siento muy honrado con la invitación. Contarles que hoy, 13 de octubre, es el Día del Psicólogo aquí en Argentina. Así que tenemos el Día de la Salud Mental y el Día del Psicólogo, y vamos a hacer un poco de referencia a algunas de estas cuestiones que ocurren con la salud mental aquí en Argentina. Así que agradecerles y bueno, dentro de un ratito vamos a empezar a compartir algunas de las ideas. Gracias, don Sergio, y feliz día. Un abrazo. Gracias. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, David, por la invitación, muchas gracias al colegio. Creo que estos espacios son muy ricos, ¿verdad? Donde podamos conversar y analizar algunos puntos y tener el privilegio de compartir este encuentro con Sergio. Es un placer, es un honor y bueno, vamos a aprender muchísimo y ojalá que podamos también aportar, ¿verdad? De todo lo que nos pasa acá en Costa Rica con respecto al tema de salud mental. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ambos. Entonces, entrando en materia, ¿verdad? El primer tópico que yo les compartía era que queríamos tal vez consultar un poco o ahondar un poco en el tema de cómo está la salud mental en nuestros países, ¿verdad? En Argentina, en Costa Rica, en Latinoamérica en general, a partir de toda la situación económica, social, este, laboral, ¿verdad? Que estamos viviendo a raíz, ¿verdad? No solo de la pandemia, sino todo lo que ha venido a través de esta y también que hay cosas que ya traíamos arrastrando a nivel histórico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese estado actual que podríamos hablar en nuestros países a nivel de salud mental? ¿Ha crecido, ha cambiado el comportamiento en consultas, en intentos de suicidio, autolesiones, en todas estas condiciones, estas circunstancias? ¿Qué nos podrían contar? Adelante, primero don Sergio y luego Jorge. Bueno, a ver, yo quería compartir algunas ideas en torno por ahí a una temática muy de Argentina, pero que tal vez aporten también a otras latitudes, como es el caso de Costa Rica. Quería acercarles la idea de lo que es la Ley Nacional de Salud Mental aquí en Argentina, que es una ley
que reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, culturales, socioeconómicos, biológicos, psicológicos. De modo que esta ley ya invita a pensar a la salud desde una dinámica de construcción social, alejada de concepciones más biologicistas o descontextualizadoras, digamos. La ley se promulgó hace más de 10 años en Argentina y en un hecho histórico, la presidenta de aquel momento recibió a los integrantes de la radio La Colifata. Colifata es una expresión aquí en la jerga rioplatense del lunfardo. Por ahí ustedes se ubican el lunfardo porque en las letras del tango se utilizan muchas palabras en lunfardo. Y colifato es sinónimo de loco querible, ¿no? Y esa radio tiene la particularidad de ser la primera en el mundo. Bueno, acá los argentinos somos un poco a veces un tanto soberbios, ¿no? Pero bueno, yo no sé si es la primera o no, pero bueno, es una radio conducida exclusivamente por pacientes de un neuropsiquiátrico que es el Hospital Borda de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley tiene un espíritu claramente de desmanicomialización. Entre los puntos, digamos, centrales tienen que ver con priorizar acciones y servicios de carácter ambulatorio, garantizar los derechos de los llamados pacientes psiquiátricos a no ser discriminados, a tener en cuenta su singularidad, a la atención en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, en fin. Sin embargo, los recursos presupuestarios que deberían orientarse para la puesta en funcionamiento de dispositivos destinados a sustituir una lógica manicomial que todavía es imperante en Argentina, esto es internaciones breves, casas de medio camino, residencias protegidas, hospitales de día y de noche, emprendimientos sociales. Todo eso no se ha terminado de concretar. Entonces, la ley establece que la internación contra la voluntad de la persona solo puede hacerse cuando un equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto o cercano para él o para terceros. También que es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad para el tratamiento de la persona. Y digo esto dado que hace unos meses atrás, en mi país, en Argentina, hubo un caso que tal vez llegó a otros países, que es el del cantante Santiago Chano Moreno Charpentier, que fue baleado por la acción policial y puso en discusión justamente esta ley de salud mental. La madre de este hombre, de este músico, de la banda Tan Biónica, manifestó su preocupación y su dolor y dijo: yo solo llamé a una guardia médica para que me ayuden a mi hijo y sabía que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Solo pedí ayuda, no sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento, solo pido que hagan algo con la ley de salud mental porque la adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Está lleno de madres que no tienen visibilidad y nadie nos escucha. En este sentido, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito de Argentina, donde vive aproximadamente el 40% de la población de mi país, Walter Martelo, dijo que el marco normativo de la salud mental no brinda respuestas adecuadas en casos como el protagonizado por este músico Chano, cuyas familias vienen reclamando poder internar a sus hijos que sufren problemas de adicciones. Para este hombre, el defensor del pueblo, es necesario revisar lo estipulado en cuanto a las internaciones involuntarias en la actual ley de salud mental, que siempre deben concebirse como un recurso terapéutico excepcional. Y esto dificulta la acción rápida y efectiva para controlar un cuadro
de desestabilización psíquica. Consideró que si bien la ley es impecable desde el punto de vista ideológico, ¿qué quiero decir con esto? Que la salud mental es considerada como un hecho, como una construcción social y no como algo exclusivamente intrapsíquico y como una práctica de derechos. Sin embargo, esta propia ley, que ideológicamente considera la salud mental en ese sentido, es de difícil aplicación, dicen algunos, porque Argentina no tiene un sustento vinculado al seguimiento de los pacientes que pueda ser de carácter universal. Entonces, preguntas tales como ¿qué grado de autodeterminación y voluntad posee una persona para decidir si inicia, continúa o no su internación, si precisamente está comprometida su voluntad y su psiquismo por los efectos de las adicciones? Estos son algunos de los puntos en que podemos ubicar el debate de la atención en Argentina en torno a la salud mental. Una ley progresiva, una ley que considera a la salud mental como un hecho social, y las dificultades de implementación allí donde hay situaciones donde ocurren episodios como este triste episodio de ser baleado. Por suerte está sano y salvo, pero eso puso en el centro del tapete, en el debate en Argentina, el tema de el lugar del derecho que tiene el paciente para poder considerar su autonomía en las decisiones. Así que con esto arranco para contar un poquito el plano del debate de la salud mental hoy en mi país. Muchas gracias, don Sergio. Perfecto y excelente preámbulo. Adelante, Jorgito. Sí, muchas gracias, don Sergio. Bueno, de hecho mencionarle que acá en Costa Rica también tenemos una política o un acercamiento, ¿verdad? Con respecto al tema de salud mental. Es un tema del que se ha hablado mucho, pero se ha actuado poco realmente a nivel nacional, ¿verdad? Lamentablemente se le da más énfasis a la salud física, ¿verdad? Tenemos algún dolor, alguna dolencia, alguna molestia, bueno, y acudimos inmediatamente al médico, ¿verdad? Pero la salud mental, aparte, se ha dejado muy de lado, ¿verdad? Se ha dejado bastante de lado en nuestro país, pero bueno, tenemos una política nacional de salud mental que lleva por nombre prácticamente, bueno, Política Nacional de Salud Mental 2012-2021. Es una política que nació, bueno, hace ya algunos años, poco se conocía a nivel nacional. Lamentablemente se le dio muy poca divulgación a esta política, la cual, como bien menciona don Sergio, va muy centralizada también a fortalecer la parte de trastornos mentales y el cuidado de este tipo de poblaciones, pero también va un poco más allá del abordaje de estas poblaciones, ¿verdad? Sino que también aborda otros grupos minoritarios también, ¿verdad? Como que encierra esos elementos, y hace una propuesta a que a nivel nacional otras entidades de gobierno tengan propuestas de salud mental, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ellos, dentro de esta política, hacen una serie de recomendaciones para que instituciones de gobierno, públicas e incluso instituciones privadas tengan procesos y proyectos de salud mental a nivel de cada una de las instituciones. Pero al ser una política tan poco conocida o poco compartida, esto no se ha dado. Sinceramente, digamos, no se ha dado a nivel nacional, lamentablemente. Es una política que fue creada por el Ministerio de Salud de acá de nuestro país, pero que la divulgación ha sido muy poca, muy poca. De hecho, bueno, a nivel del Ministerio de Educación Pública se han hecho esfuerzos por realizar algunas acciones
en cuanto a prevención del riesgo suicida, ¿verdad? Se ha creado protocolos, se han creado algunas herramientas, se ha fortalecido mucho la capacitación de los funcionarios en este sentido, pero ha sido una iniciativa propia del Ministerio de Educación Pública, no a raíz de lo que dice la política, ¿verdad? Entonces, más bien en este sentido, el Ministerio de Educación Pública ha sido como pionera en este sentido de abrir espacios, de hablar de temas de salud mental, pero por una iniciativa institucional y no a raíz de la política, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tenemos y contamos con la política, eh, no ha sido como con mucha fuerza, ¿verdad? Que se haya tomado esta política. Se han hecho esfuerzos a nivel nacional, ya hay instituciones, hay instancias que consideran muy fuertemente el tema de la salud mental, pero como le digo, porque se han hecho esfuerzos, por ejemplo, bueno, a través del Colegio de Profesionales en Orientación, de otros colegios también profesionales que han hecho esfuerzos para tratar el tema y realmente darle la importancia. Se han hecho campañas también a nivel de medios de comunicación porque se ha visto la necesidad, sobre todo a raíz del tema de la pandemia, del cuidado de nuestra salud mental y cómo esta incide directamente en nuestra salud física, ¿verdad? Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Bien, profundizando un poco ya en el tema, bueno, no sé si en Argentina se da, pero en los últimos meses acá en nuestro país hemos visto cómo la gente reacciona ante ciertas circunstancias o situaciones de una forma muy violenta, o hay comportamientos violentos que podemos estar identificando. En las noticias vemos diario, ¿verdad? Como se bajan personas de sus vehículos y le pegan a otros conductores o quiebran ventanas o sacan una llave rana, ¿verdad? Estas para soltar las tuercas y demás para amenazar a otras personas. Temprano estaba viendo un anuncio de una muchacha que en bicicleta agarró un repartidor de comida y le pegó sin razón aparente, ¿verdad? Hay comportamientos que se han ido saliendo a la luz, ¿verdad? O que han ido creciendo y quisiera también como profundizar un poco a qué podemos atribuir este tipo de comportamientos. ¿Qué podríamos identificar? ¿Qué aspectos podrían contarnos características o situaciones que podrían tener relación con esto? Bien, a ver, yo primero diría que hay algo, digamos, cómo pensar algo de la condición humana desde el punto de vista estructural y después cómo articular ese aspecto propio de la condición humana a nivel estructural con las características y los contextos históricos de cada época. Cuando digo aspectos estructurales de la condición humana, pienso en la dimensión conflictiva del ser humano. Es decir, que hay algo en nuestra constitución como especie que nos hace estar divididos. El psicoanálisis en ese caso nos enseña y mucho respecto a este lugar de nuestra condición de ser sujetos racionales, pero a su vez estar motorizados por un inconsciente al que no podemos terminar nunca de acceder. Y esa condición de división subjetiva hace que la vida humana sea conflictiva per se. Ahora, esta condición conflictiva per se asume sus modos y sus formas de acuerdo a cada contexto histórico. Entonces digo, algo de la violencia, o vamos a decir de otra manera, algo del orden de lo agresivo como de lo amoroso es propio de la condición humana. El punto es cómo las sociedades van logrando tramitar estos aspectos que hacen a los aspectos agresivos y amorosos también, para darle un cauce socialmente aceptable, digamos. Esto que llamamos sublimación en el campo de la salud mental. Ahora, evidentemente,
las sociedades modernas vienen teniendo dificultades para sostener una organización social con relativa estabilidad. Bueno, en principio producto de las grandes desigualdades, ¿sí? Esto es un elemento que me parece importante marcar. Y después, además de las grandes desigualdades, como fuente principal, diría, del malestar, aparecen situaciones de discriminación de distinto tipo, por género, por lugar de residencia, distintos factores que también van alimentando ciertas dificultades para la convivencia colectiva. Y por supuesto que el contexto de pandemia, que impuso un conjunto de restricciones, es decir, generó formas excepcionales de vida que también han producido la pérdida de cauce en el comportamiento social. Entonces, ¿cómo interpretar esto como parte de un malestar colectivo producto de sociedades que vienen dando pocas respuestas a las problemáticas que nos acontecen? Y entonces la necesidad de que a problemáticas sociales pensar respuestas desde el campo social también. Quiero decir, el peor camino que podríamos elegir es el de patologizar los comportamientos sociales, pensando eso como enfermedades mentales y no como efectos de cierto tipo de organización social que requiere de la tramitación colectiva a través de formas que justamente la llamada salud mental comunitaria podría dar respuesta, en el sentido de esto que contaba al principio, que prevé la ley de salud mental cuando es pensada como la salud como una construcción social, que son los dispositivos intermedios. Ya después hablaremos del papel de la orientación educativa. Dispositivos intermedios quiere decir, entre el neuropsiquiátrico como manicomio de encierro a los sujetos con problemas severos de deterioro psíquico y la nada, hay como un gran espectro de posibilidades de acciones. A ese conjunto de prácticas que podemos realizar antes de llegar a pensar los cuadros más severos de deterioro, es donde efectivamente tenemos que pensar formas de intermediación, de creación de dispositivos, de tramitación de este malestar social. Y para eso creo que se nos impone cierta necesidad de originalidad. ¿Qué quiero decir? Muchos de los dispositivos, técnicas, estrategias heredadas en el campo de la salud mental ya no alcanzan a dar respuesta a este tipo de situaciones. Entonces, para mí el desafío es cómo ir creando en el marco de la llamada sociedad civil dispositivos de tramitación relativamente eficientes para ir encauzando este malestar colectivo que existe y que la pandemia lo puso de una manera mucho más extrema, si se quiere, porque el malestar ha aumentado, sin poder en este caso achacarle la responsabilidad a los gobernantes de cada lugar. Por supuesto que a los gobernantes se les puede achacar la forma de gestionar la pandemia, desde luego que sí. También entender que más allá del signo político de cada gobernante, esto ha sido un evento absolutamente novedoso que impuso a los distintos gobiernos en la gestión de los estados de tener que tener reacciones relativamente rápidas. Algunas fueron más logradas y otras fueron menos logradas. Pero digo, hay algo que es previo a la pandemia y que la pandemia de alguna manera potenció. Muchas gracias, don Sergio. Jorge. Sí, coincido con todo lo que menciona don Sergio, ¿verdad? Me parece que son elementos fundamentales y que inciden directamente en las reacciones de las personas, ¿verdad?
Hay un autor ahí español, Andoni Ancián, que él menciona, por ejemplo, hablando con respecto al tema del suicidio, ¿verdad? Es que tiene mucha relación con la salud mental. Él decía que el fenómeno la problemática del suicidio muchas veces es reflejo de una sociedad dañada o lastimada. Permite al individuo tener las respuestas a las situaciones que está viviendo, ¿verdad? Entonces a esto se le puede sumar un montón o muchos factores a nivel social, como mencionaba don Sergio, por ejemplo, las desigualdades que existen a nivel social, a nivel económico, la dificultad de ciertos accesos, ¿verdad? No todas las personas tienen accesos a muchas cosas, a sistemas de salud, u otras necesidades, ¿verdad? Muy latentes o muy necesarias que todos tenemos, pues esos accesos no son para todos, ¿verdad? Si quisiera, a pesar de que la salud mental es parte de un derecho humano, ¿verdad? No todos alcanzan ese derecho humano de manera equitativa o igualitaria, ¿verdad? A pesar de que es un derecho universal. Pero también, bueno, hablamos de mucha discriminación, de los tipos de convivencia. Por ejemplo, acá en Costa Rica, a nivel de centros educativos, tenemos estudiantes que viven en condiciones sumamente precarias, ¿verdad? Con acceso limitadísimo, por ejemplo, a la tecnología. Ahora que usted mencionaba el manejo de la pandemia, pues acá, una frase, ¿verdad? Quedémonos en casa, quédate en casa, hagamos todo lo posible para no salir y quedarnos en casa. Pues muchas realidades de mucha población estudiantil, eso era bastante complicado, ¿verdad? Viven en situaciones muy precarias. Acá nosotros le llamamos, por ejemplo, cuarterías, ¿verdad? Donde viven en un espacio muy, muy pequeño, muy reducido, hasta 20 personas, ¿verdad? Que no son propiamente su núcleo familiar. Entonces son muchísimas las desigualdades y muchísimas las carencias que tienen las personas y que por supuesto hace a nivel interno pues una presión para que reaccionen, ¿verdad? Y que seamos más reactivos y más susceptibles a tener menos control de nuestras acciones, ¿verdad? En muchos de los casos, ¿verdad? Y no solamente a nivel de adolescentes, sino también lo podemos ver, ¿verdad? Como el ejemplo que daba David al inicio, de que como adultos también carecemos de muchísimas herramientas para podernos enfrentar a muchas situaciones, y esto pues a raíz de que no le damos esa importancia al tema de la salud mental. Y como por ahí también mencionaban el tema de la educación, bueno, la educación en esto juega un papel sumamente importante, pero no me quiero adelantar en ese sentido, en la formación y en el fortalecimiento de ciertas habilidades y ciertas competencias que como personas nos pueden ayudar a poder tener una mejor salud mental y enfrentarnos a estas situaciones o a estas adversidades que la vida per se nos da todos los días, ¿verdad? Sí, yo quisiera agregar una cosa sobre esto que me parece que es importante para no quedar atrapados los que trabajamos en el campo de la orientación o de la salud mental, que en algún punto, digo, ya lo vamos a tratar un ratito, ¿no? Pero la práctica de la orientación es una práctica de salud mental. Pero digo, lo importante es no quedar atrapados en una especie de lógica tecnocrática donde la salud mental tenga que ver con algo técnico profesional. Y sí poder ubicar que si bien son necesarias recursos, técnicas, formas de abordaje, es pensar la salud mental como un fenómeno social, ¿no? Que muchas veces la tramitación de los padecimientos en este campo se resuelve en las propias comunidades donde se originan estos conflictos, ¿sí? Entonces, digamos, me parece que ubicar, digo, como una forma de acercarnos, evitar suponer
que los problemas de salud mental se resuelven en los consultorios, digamos, ¿no? Sería como el llamado de atención. Es decir, al consultorio se puede concurrir, por supuesto. De hecho, qué sé yo trabajo de eso, digamos, atiendo a mi consultorio, o instituciones de salud mental, pero digo, me parece que el tema, el desafío, el gran desafío del tiempo, de este tiempo, y la pandemia nos ha advertido, lamentablemente nos ha advertido, sin embargo se siguen reproduciendo muchas cosas como si nada ocurriera, y un poco, algunos por ahí nos esperanzamos en que la pandemia, como espejo de la sociedad, invitara a ciertos sectores a temperar un poco sus pretensiones, sus apetencias, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta ahora pareciera que eso no ha ocurrido, y digo, los que trabajamos en esto tenemos que procurar evitar ser agentes de ciertos sectores funcionales a una lógica de organización social que produce este tipo de malestares. Me parece que esta advertencia sería conveniente tenerla presente. Podemos actuar, pero no ser cómplices desde lo técnico de cierto tipo de problemáticas. Ese punto me parece muy importante y de hecho quisiera ya entrar un poco en lo que tanto don Sergio como Jorge ya estaban un poco entrando, que es ese rol, ¿verdad? ¿Cuál es ese papel, no solo como profesionales, sino también como personas que debemos de cumplir o de buscar, ¿verdad? Ser parte de la solución y no de ese problema, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos de cumplir ese rol para que proponer de alguna forma, ¿verdad? O promover ambientes saludables en nuestra casa, en nuestros entornos laborales, en la comunidad, en cualquier contexto donde tengamos relaciones humanas, ¿verdad? La iglesia, la pastoral, el grupo de amigos, que el partido, el estadio, donde sea que estemos, ¿verdad? ¿Cuál es ese rol que debemos de cumplir? Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo creo que es una responsabilidad colectiva. No es una responsabilidad profesional, es una responsabilidad colectiva. Los profesionales podemos alentar ciertas prácticas, pero es una responsabilidad del colectivo social ver cómo generamos una vida más saludable. Y como decía antes, la vida va a ser más saludable cuando también haya condiciones más igualitarias de la vida, mientras nuestros sistemas sociales profundicen las desigualdades, y eso tiene poco de saludable. Entonces, hay un anclaje ahí en condiciones de vida materiales que son los primeros aspectos a tener en cuenta. Digamos, los aspectos simbólicos, los aspectos de salud, los aspectos de educación, son fundamentales para la vida social, pero los aspectos materiales hacen a nuestra existencia, así de simple. Y repito, si bien nosotros estamos encargados de algunos aspectos como la interfase salud-educación, no podemos dejar de considerar que mientras persistan condiciones sociales tan inequitativas, tan desiguales, las posibilidades para nosotros como profesionales de un campo se nos complican. Entonces, hay una frase que no sé si tiene como un alcance internacional, pero me parece que sí. En Argentina, el colectivo de personas con discapacidad dice, nada por nosotros sin nosotros. Como decir, no nos ayuden tanto a nosotros si nosotros no estamos incluidos en el análisis de lo que nos pasa y en la búsqueda de nuestras propias soluciones. Y esa frase, nada por nosotros, sin nosotros, que invita a pensar los procesos de implicación a la hora de el abordaje de las problemáticas de salud mental, que son las problemáticas de la existencia humana, digámoslo también de un modo, ¿no? Esta idea de salud mental también requiere alguna revisión, porque pareciera que hablamos de salud mental como si fuera algo distinto de la salud física,
¿no? Esto es un problema de estas expresiones. También con el tema orientación genera alguna que otra confusión, ¿no? Si orientación tiene que ver con el orientar en el sentido de fijar un horizonte para los sujetos con los que trabajamos. Y en este caso de la salud mental, pensar si hay salud mental como algo distinto de la salud física. Yo creo que son expresiones útiles para pensar un campo de problemas, pero no para terminar de creernos la existencia de una salud mental como si fuera estrictamente una salud diferente a otros aspectos de la salud integral del sujeto. Por eso digo, salud mental es la salud como forma de pensar la existencia humana de una manera saludable. Es redundante, ¿no? Pero tiene que ver con algo que, bueno, que hoy está muy vigente, que es pensar en las prácticas de las llamadas neurociencias, donde pareciera que hay un abordaje en algunos casos como muy reduccionista en términos del cerebro y del funcionamiento del sistema nervioso en general, y el peligro de estas formas de abordaje y de conceptualización es que dejan afuera los contextos históricos en los que se produce la vida humana. Por supuesto, va de suyo que todo el comportamiento humano tiene una base neurofisiológica y que por supuesto es necesario y es muy útil avanzar en el estudio de cómo funcionan todos los aspectos neurofisiológicos que hacen al comportamiento. Ahora, el problema de esa manera de encarar el abordaje a nivel conceptual es justamente suponer que el sujeto humano es un cerebro, ¿no? Y esto es una tendencia cada vez mayor a pensarnos como un cerebro. De hecho, yo escucho a pacientes diciendo, porque mi cerebro me dice, ¿mi cerebro quién es? ¿No? O sea, ¿cuál es la concepción de sujeto que alienta la idea de pensar en términos de un cerebro? Entonces, repito, para ser claro, es importantísimo poder ir avanzando en el estudio de las bases neurofisiológicas del comportamiento sin descuidar lo que para mí es fundamental, que es pensar el comportamiento como un efecto de interacción humana en un contexto sociohistórico determinado, y que eso va a ir ayudándonos a pensar sobre las formas que asume el comportamiento en cada momento. Digamos que nuestro tipo de sociedades alimentan cierta forma de comportamiento. Básicamente, digamos, todo lo que es dos aspectos marcaría como elementos así muy fundantes del comportamiento. El mercado, el lugar del mercado en la producción de subjetividad, y las nuevas tecnologías, ¿no? La cultura digital, como dos elementos que van formateando, valga la expresión, la forma de comportarnos como sujetos. Entonces, yo creo que un camino posible es tratar de volver a pensar grupalmente, colectivamente, los problemas que nos acontecen y la búsqueda compartida de soluciones a esos problemas. Aquí hay un psicoanalista en Argentina, ya fallecido, que se llama Fernando Ulloa, que trabajó mucho sobre grupos, instituciones, que él acuñó la idea de la clínica en la numerosidad social. Es decir, es pensar una clínica no en el sujeto individual, exclusivamente, sino en una clínica a nivel social. ¿Cómo pensar dispositivos de escucha a nivel social en la esquina, en los barrios? Recién contaba el colega sobre los barrios más precarizados, las llamadas villas de emergencia aquí en Argentina, las favelas en Uruguay, y los nombres que van adoptando esos asentamientos cada vez más precarios,
y cómo ir acercándonos a esos sectores que son los más castigados para producir procesos de escucha, para poder escuchar a esa gente y aprender de ellos. Porque lo peor que nos puede pasar es acercarnos nosotros desde un lugar profesional, desde un lugar de saber, que vamos a ser rechazados además. O sea, además de ser un acto de soberbia intelectual, termina siendo ineficaz e inoperante como práctica. Tenemos mucho que aprender de los saberes que tienen esos sectores castigados, aprender de ellos, aprender con ellos y construir como profesionales en esos espacios formas de tramitación del malestar, del sufrimiento y encontrar soluciones compartidas. Me parece que por ahí podrían dar algunos de los caminos posibles. Perfecto, Sergio. Muchas gracias, Jorge. Y yo, igual que ustedes, fascinado de escuchar a don Sergio, ¿verdad? Eso es muy, muy rico, ¿verdad? Escuchar todo lo que él nos tiene que mencionar. Coincido muchísimo, ¿verdad? Con muchos de los elementos que él menciona. Creo que la salud mental debe verse de manera integradora, ¿verdad? No lejos o separar salud mental, salud física. Creo que es una sola salud, ¿verdad? En general, que incide una sobre la otra. Eso sí, sí estoy totalmente... creo que el rol de la educación en estos aspectos, no desde la parte formativa, estructural, ¿verdad? Como en el caso nuestro del Ministerio de Educación Pública, sino que va más allá, ¿verdad? En los espacios que podamos tener la oportunidad de educar a las personas que están a nuestro alrededor, creo que es fundamental, ¿verdad? Y nosotros como profesionales en orientación, como profesionales de la educación, como profesionales en general o como personas en general, tenemos la oportunidad de convivir con muchas personas y creo que el modelaje, aunque es bastante difícil, ahí lo mencionaba ahora don Sergio, pues no es fácil, incluso en nosotros que tenemos algunas herramientas o alguna formación, pues también es difícil, ¿verdad? También nos enfermamos, también nos estresamos, también nos da ansiedad, ¿verdad? No quieren inmunes ante estas situaciones. Pero imaginémonos aquellas personas que no tienen estas bondades, ¿verdad? O estos beneficios con que nosotros contamos. Yo creo que es importante que abramos espacios en la medida de lo posible donde estemos, como bien decía David, en grupos, grupos eclesiásticos, grupos juveniles, desde el ámbito del trabajo, con nuestra familia, tener esos espacios donde las personas puedan expresarse, puedan ser escuchadas, puedan abrirse a contar sus situaciones y que nosotros desde una manera pues asertiva y de escucha activa podamos compartir con ellos, ¿verdad? Esos espacios que yo siento que requieren. Hay muchísima necesidad de ser escuchados, muchísima necesidad de hablar, muchísima necesidad de contar sus situaciones y que nosotros desde esa posición poder acompañar, ¿verdad? Estos procesos. Creo que hay muchísima necesidad y creo que ese es el reto de la educación en general, ¿verdad? Mostrar cómo o abrir esos espacios de diálogo para que las personas puedan soltar, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. En el tema específico de las autolesiones, de la ideación suicida, del riesgo suicida, es un elemento fundamental, la escucha activa, que la persona se pueda sentir en un ambiente tranquilo, cálido, donde no se sienta amenazada ni minimizada, donde no haya juicio sobre lo que está pensando o sintiendo. Eso tiene más bien efectos sumamente positivos en las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que desde un enfoque educativo de formación, nosotros podemos abrir muchísimos espacios, ganar muchísimo terreno en el tema del riesgo, ¿verdad? Que puedan tener las personas, sobre todo en
en esta situación, ¿verdad? Y don Sergio lo mencionaba muy bien, en este contexto actual en el que estamos y que nos ha tomado por sorpresa a todos. Yo creo que es como el reto eh, que yo más le observo que tiene la educación en este momento, ¿verdad? Abrir esos espacios de diálogo y comunicación. Don Sergio, el micrófono está apagado. Sí, justamente decía que esto nos invita, estamos teniendo esta charla en el marco de colegas que son miembros del Colegio de Profesionales de Orientación. Y yo creo que ahí tenemos un gran reto, que es revisar nuestras prácticas, ¿no? Cómo nos animamos a repensar la práctica de la orientación. Bueno, ustedes sabrán que la práctica de la orientación es como muy variada en los contextos de los distintos países. Costa Rica es uno de los pocos países que tiene la particularidad que la orientación forma parte de una disciplina y de un cargo en el sistema educativo, que en otros países es un poquito más ecléctico, digamos. La formación es más variada y los cargos también son bastante más diversos, digamos. En Costa Rica esto está mucho más uniformado, con la ventaja que tiene eso de inserción de estos equipos en el sistema educativo, y por ahí también me animo a decir, como pregunta, si esa ventaja a veces no termina siendo una desventaja cuando la práctica se burocratiza demasiado. Entonces, en general, la cuestión de qué, yo me pregunto siempre, ¿qué lugar diferencial le podemos encontrar al profesional de la orientación en el marco de la institución educativa, allí donde conviven estudiantes y docentes, algunos que enseñan, otros que aprenden? Por supuesto sabemos que esta relación es una relación dinámica, donde quien enseña aprende y donde quien aprende enseña, etcétera, pero convengamos que existen estos roles prescriptos de alguien que tiene el deber de transmitir, de enseñar, que es el docente. Y el caso del orientador es como una figura diferenciada. Entonces yo me pregunto siempre cómo aprovechar esa diferenciación en el rol del orientador. Y en alguna oportunidad que tuve en Costa Rica, que eso me debió acalorados debates con compañeros y compañeras respecto de cómo pensar la orientación. Yo invitaba a pensar la orientación en dos líneas, que la llamé dos posiciones del orientador. Una posición clínica y una posición pedagógica. La posición clínica es justamente cómo el orientador puede generar mejores condiciones para que la escucha circule de alguna manera en los centros educativos, cualquiera sea. Algo así como el orientador es el encargado de dinamizar las formas de interrogación de las problemáticas que acontecen en los centros educativos. ¿Cómo es esa figura la que va a interpelar de alguna manera a la institución, abriendo preguntas, pensando en distintas líneas de sentido, a lo que acontece como a las problemáticas que acontecen de todo tipo en la vida escolar? Y el orientador es una figura dinamizadora de esas problemáticas, no obturando, sino abriendo posibilidades de interrogación y espacios de escucha. Esa sería la posición clínica del orientador, lo que yo llamo posición clínica del orientador. Y la posición pedagógica sería toda aquella que está vinculada a cómo, desde el lugar de la orientación, podemos promover formas
de mejoramiento de la maquinaria institucional, por llamarlo de algún modo. El funcionamiento de la institución para que la institución cumpla los objetivos para los cuales está llamada socialmente. ¿Qué es esto? Enseñar y aprender. Si en la escuela no se enseña ni se aprende, la escuela no es escuela. Y convengamos que en muchas escuelas hoy se hace difícil sostener el eje de la matriz de la institución, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la figura del orientador para mí tendría estos dos, podría bascular entre estas dos posiciones. Una posición clínica de escucha, de interpelación, de interrogación de la dimensión institucional en su conjunto, y una posición pedagógica de aportar herramientas, estrategias, recursos a través de programas, de acciones concretas para que el dispositivo escolar funcione cada vez mejor. Me parece que ahí está nuestro desafío en general y en el contexto de pandemia en particular. Excelente, sí, yo concuerdo totalmente. Ese es un desafío y tal como lo decía usted, don Sergio, a veces esa burocratización, ¿verdad? Hace un bloqueo en esas acciones, ¿verdad? Porque sí, Jorge tal vez conoce más el sistema, pero en principio, ¿verdad? Ese sería el rol de la persona profesional en orientación, acompañamiento tanto al docente como al padre de familia, como a los estudiantes primordialmente, ¿verdad? Pero en ocasiones se convierte en una utopía, ¿verdad? Tanto por la cantidad de personas que hay que asumir, como por el papeleo, ¿verdad? Que también en muchas ocasiones es extremadamente amplio, ¿verdad? Entonces, no sé, Jorgito, si quieres replicar algo al respecto. Sí, va un poco en la línea de lo que estás mencionando, ¿verdad? A veces la figura de la orientación a nivel nacional tiene esas tareas fundamentales, ¿verdad? De armar estos procesos, de dirigir esos procesos, pero en la realidad o en la práctica a veces por tantas cosas que acompañan la labor orientadora, pues se ve, ¿verdad? Esos espacios un poco reducidos, ¿verdad? En la realidad, pero sí sumamente importantes, y cada vez que se tiene esa oportunidad, sé que cada uno de los colegas y de las colegas hacen, ¿verdad? O fortalecen esos espacios o procuran sacarle el máximo provecho a los espacios que tienen, tanto en esa parte que mencionaba don Sergio, ¿verdad? De acompañamiento más técnico, pero también la otra parte de brindar las herramientas, ¿verdad? Y las capacidades o habilidades en las personas que se tienen a cargo para que puedan enfrentar este tipo de situaciones. Que, bueno, un poquito unido a esto, a nivel del Ministerio de Educación Pública hubo una transformación en la política curricular que va un poco en función del desarrollo de habilidades en las personas estudiantes, ¿verdad? Entonces esto también viene a complementar un poquito ese fortalecimiento de herramientas y de habilidades que se pretende que a lo largo del ciclo escolar la persona estudiante tenga, ¿verdad? Al final de ese proceso, y que pueda asumir con mayores herramientas o con otra visión las situaciones, ¿verdad? Que se le presentan en la vida. Perfecto, muy bien. Y no, pues, nos plantean retos muy interesantes que tenemos como disciplina y como colectivo, ¿verdad? Que también, si bien es cierto, esa es nuestra realidad actual, tenemos que buscar formas o maneras de cómo lograr trascender, ¿verdad? Ese papeleo, esa burocratización y esa forma de hacer las cosas como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Y buscar fomentar, ¿verdad? Yo estaba pensando justo ahora, nos hemos convertido a veces en esa municipalidad que se encarga de bachear huecos o tapar huecos en la carretera cuando deberíamos de construir, ¿verdad? Acciones previas para que esa carretera permanezca en un mejor estado.
no sé si me entienden, o de bachear o de tapar huecos en una tela, en un pantalón, ¿verdad? Cuando podríamos construirlo para que fuera más resistente y no se llevara tantos golpes, ¿verdad? Entonces nos hemos convertido en esos apagafuegos, en esos elementos emergentes, ¿verdad? Que llegan solo a solucionar ya situaciones existentes, y la parte de prevención en ocasiones la dejamos de lado. Totalmente de acuerdo, David. Hay una paradoja de origen, me parece. Hay una paradoja que es que nosotros nos ofrecemos como respuesta posible y terminamos siendo bomberos cuando el sistema hace agua y no tenemos chance de responder desde nuestro lugar profesional exclusivamente. Porque la paradoja es que hay una especie de depositación en la figura del orientador como el responsable de dar respuestas, allí cuando la posibilidad de respuesta del orientador, la orientadora, es una respuesta colectiva. O sea, no hay chances de responder si no es con otros. Entonces, el problema es que a veces esa manera de responder como una respuesta colectiva con otros, para algunos es una amenaza a su propia identidad profesional. Entonces, uno, en la expectativa de reforzar su identidad profesional como orientador, trata de asumir la responsabilidad y se encuentra después que logran reconocerlo, pero también se impotentiza con ese lugar individual, porque si bien es reconocido en la figura de orientador o orientadora, no tiene las suficientes herramientas porque se da cuenta que no hay respuesta posible de ese lugar. A ver, sería algo así como si en una escuela el único que escucha o la única que escucha es el orientador o la orientadora, estamos fritos, perdonen la expresión. Porque el rol del orientador ahí es irradiar el espíritu escuchador, por llamarlo de alguna manera, irradiar ese espíritu al conjunto de la comunidad educativa. Por supuesto que esto no implica desatender o desresponsabilizarnos de nuestro rol como profesionales que trabajamos en las instituciones. Pero el problema es no alimentar esa paradoja, que es la paradoja de depositación en nuestras figuras como los responsables de dar la respuesta allí a lo que acontece. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Perfecto, ya para ir aterrizando y cerrando en la actividad, ¿alguna recomendación final que nos puedan dar ya tal vez más a método personal, ¿verdad? ¿Cómo poder mantener nosotros esa salud integral, ¿verdad? Porque no solo es, también estoy totalmente de acuerdo, no solo es la parte mental, sino que tiene que ver con la física, la espiritual, la familiar, todo, ¿verdad? Todos los aspectos del ser humano. Entonces, ¿alguna recomendación final para que nos puedan compartir? Jorge, ¿qué tienes para recomendar? Sí, sí, qué difícil, ¿verdad? Darnos recomendaciones a nosotros mismos. Pero sí, yo creo que debemos de cuidar nuestra salud integral. Creo que nosotros a la hora de trabajar pues con seres humanos, con situaciones diversas, contextos diversos, muchas veces nos cargamos, ¿verdad? Nos cargamos con muchísima energía, con muchísimas situaciones y yo creo bueno, creernos y vernos como seres humanos, ¿verdad? Cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental. No quisiera dividirlo, ¿verdad? Sino mencionar nuestra salud integral, ¿verdad? Pero creo que es sumamente importante, ¿verdad? Que nosotros como profesionales en orientación, a veces se nos deposita socialmente, pues, no sé, una tarea como de superhéroe, de superheroína, ¿verdad? Y que a veces, como decía don Sergio, a veces nos gusta eso, pero también trae sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de cuidarnos nosotros, cuidar
nuestro núcleo cercano, nuestra familia, compartir con ellos, salir a caminar, hacer ejercicio, en fin, una serie de acciones. Eso nos van a alimentar, ¿verdad? Nos van a alimentar emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Yo creo que si tuviera que dar alguna recomendación, iría en ese sentido. Sí, yo pensaba, siguiendo esta línea que plantea Jorge, yo pensaba en recuperar algo que llamamos el trabajo artesanal de nosotros como profesionales. Es decir, de acercarnos a nuestra tarea despojados de la herencia tecnocrática que aprendimos en las carreras y que podamos entender los problemas acercándonos a la gente. Y poder pensar en colectivo sobre esos problemas que acontecen sin cargar con la ilusión de tener la resolución a esos problemas. Entonces, por supuesto que hay un juego que en el campo de la clínica y del psicoanálisis en particular denominamos transferencia, que es la depositación que tiene quien nos consulta en nuestro saber profesional. Es decir, nadie me consultaría a mí en mi consultorio, nadie se atendería conmigo si no me reconoce un saber sobre lo que yo hago. El problema ahí es que el oficio del psicólogo, de la psicóloga o de cualquier profesión de la escucha, el problema que tenemos es que las soluciones no las tenemos nosotros. La solución la tiene la persona que nos consulta. Es lo que decimos, es un saber no sabido. El otro no sabe que sabe y cree que el que sabe soy yo. Entonces, yo tengo que sostener algo de eso. Cuando digo sostener es, sostengo algo de eso imaginario, esa creencia. Yo no le digo, no, yo no sé nada. El que sabe es usted. Digamos, en todo caso, en algún momento eso puede aparecer. Lo que hago es sostener esa lógica imaginaria que se deposita en mí, pero tratando de no terminar de creérmelo, sino tratar de ir generando movimientos, corrimientos de esa posición para tratar de ir permitiendo que el otro empiece a escucharse en aquello que recusa, que silencia, ¿sí? Por eso es todo un arte el escuchar. Y nosotros, y por eso digo lo artesanal como recomendación, volver a la lógica del oficio. El oficio tiene que ver con lo artesanal, con aquello que no va en serie, con aquello que no va estandarizado. Lo peor que nos puede pasar en nuestra práctica de orientadores y orientadoras es estandarizar nuestra práctica. Estandarizar quiere decir tener un recurso, un dispositivo y reproducirlo de manera serial, reproducirlo sin una lectura de situación. Entonces, yo me invito, los y las invito a recuperar la lógica del oficio, de lo artesanal de nuestra práctica y no estar tan preocupado en tener las respuestas con mayúsculas. Cuando Jorge decía salir a correr, salir a caminar, por supuesto que son todas formas saludables. También es evitar ser nosotros los que estemos recomendando a otros, sino tratar de escuchar qué es lo que el otro quiere y qué es lo que el otro quiere y no está pudiendo. Y entonces encontrar en nosotros un interlocutor para ver, porque qué sé yo, a uno le puede ir caminar, a otro andar en bicicleta, a otro hacer música. ¿Cómo recomendar? Recomendar es tratar de escucharte, tratar de entenderte y tratar de buscar formas de darle salida, de darle cauce a aquello que te obstaculiza, que te detiene, que te complica.
Ese es el gran desafío, volver a lo artesanal de nuestro oficio y de nuestra práctica. Esa es mi recomendación, queridos amigos y amigas. Excelente, don Sergio. Muchas gracias a ambos, de verdad. Bien, vamos a entrar al espacio de preguntas y si alguien quiere participar, entonces puede levantar la manita. Yo por aquí ya veo a Nelcy. Entonces, Nelcy, si quieres, abres tu micrófono y participas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo Hola, bien? ¿Y vos? Nelcy. Qué dicha. Agradecer a don Sergio y a Jorge por su participación. Excelente el desarrollo del tema. Estoy muy de acuerdo con lo que decía don Sergio ahora de que salud mental, trabajar con los jóvenes en salud mental, en mi caso trabajo con adolescentes, es un reto, es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Es colectiva. Y ahora en pandemia, mucho más, ¿verdad? Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer cuando los chicos o los jóvenes están en sus hogares, ¿verdad? Y no los podemos sacar de ahí, ¿verdad? Qué difícil, porque incluso yo los atiendo por Teams, ¿verdad? Ahí conversamos, pero ellos no me pueden decir libremente o tranquilamente o en confianza la situación real que están viviendo porque a la par está mamá o está papá o están los hermanitos, ¿verdad? Entonces, qué complicado, ¿verdad? Eso. No sé si tienen como alguna idea que darnos en ese sentido, ¿verdad? Para poder trabajar. Yo trato de convencer a mis estudiantes cuando detecto una situación de esas que los estoy atendiendo por Teams, el que no me abran la cámara, ya eso es un síntoma, ¿verdad? Para mí, un signo. Entonces, yo trato de convencerlo o convencerla de que llegue un día al colegio, ¿verdad? Entonces, algunos me resulta y llegan al colegio y ahí conversamos un rato en la oficina y entonces ya ellos se sienten como más en confianza, más tranquilos para expresar lo que sienten. Pero, ¿qué hacer con los que no puedo convencer para que lleguen a la oficina a poder expresar su situación, ¿verdad? Lo que están viviendo y lo que les incomoda. Gracias. Jorge. Sí, qué difícil, ¿verdad? Porque estamos entrando en el hogar, ¿verdad? En la dinámica familiar de ese estudiante, de esa familia, donde no sabemos cuál es la estructura, ¿verdad? Que están viviendo, como le decía anteriormente, en muchos casos nuestros estudiantes dentro de su núcleo familiar viven situaciones de abuso, de violencia, poca o mucha carencia afectiva, ¿verdad? Entonces, esto que menciona Nelcy, se vuelve una situación complicada, ¿verdad? Me parece muy bien la estrategia que ella utiliza de, bueno, si no podemos hablar en este momento, en este espacio, pues si es posible que venga a la institución, lo hacemos de manera presencial. Me parece que es una muy buena estrategia, porque no sabemos a ciencia cierta qué hay detrás, ¿verdad? De esa dinámica familiar. Entonces, creo que me parece muy bien la estrategia que ella está utilizando en ese momento. Sí, yo agregaría, Jorge, dos cosas pensaría. Por un lado, que me parece, al menos en Argentina, estamos empezando a vivir otro tiempo de la pandemia. De hecho, acá hubo una gran discusión, incluso por gobernantes de distintos signos políticos, digamos, a nivel nacional gobierna cierto partido y a nivel de las provincias o los estados otros. Entonces, se ha puesto a la educación como en una especie de botín de guerra, y peleando por, en este caso había sido por la presencialidad, ¿no? Quienes parecía que los que defendían la educación y la educación pública eran los que proponían la vuelta a la presencialidad. Bueno, en un debate que terminó siendo bastante distorsionado, porque lo que podía haber sido algo más interesante de pensar si presencialidad o no presencialidad y bajo qué condiciones, terminó como partidizándose
y terminó siendo como perjudicial a la comunidad en general, digamos. Entonces, cuento esto y digo que hoy en Argentina se ha propiciado una vuelta a la presencialidad en el nivel primario y en el nivel secundario. No todavía en el nivel superior, universitario, eso todavía se sigue haciendo de manera remota. Entonces acá estamos en otro momento de los problemas, que es esa transición de la vuelta a la presencialidad, que es una vuelta tampoco termina siendo del mismo modo para todos los estudiantes, digamos. Genera nuevas complicaciones. Pero yendo a la consulta de la colega, yo volvería a pensar en la línea de nada por nosotros sin nosotros. Y en este caso sería, ¿cómo acercarnos a los estudiantes para pensar conjuntamente con los estudiantes estas cuestiones que nos acontecen? Corrernos de nosotros, de creernos los responsables de dar esa respuesta y pensarlo junto con ellos. Es decir, lo que invito es a pensar algo de la participación estudiantil en las distintas acciones que hacemos en las escuelas. Cómo los propios estudiantes pueden coparticipar y a veces co-coordinar algunas actividades con nosotros. En este caso yo pensaría, además de lo que planteaba Jorge, en acuerdo con lo que venía haciendo, de pensar alguna posible escucha por fuera del dispositivo del Meet o del Team o del recurso que se utilice, pensaría también en charlar con otros estudiantes acerca de encontrar posibles formas de encontrarle la vuelta entre todos a ver cómo sorteamos estas dificultades. Es decir, pondría el problema ahí en escena en conjunto para ser charlado y compartido por todo el colectivo de estudiantes de un grupo y ahí ver si aparecen algunas ideas que podemos ir compartiendo. Entonces digo, esto que decía antes, como evitar el juego de la depositación en nosotros, sería, sin corrernos de nuestra responsabilidad, de nuestro lugar, abrir el tema para ser compartido con los propios estudiantes, a ver si aparecen algunas posibles formas de manejarlos con estas dificultades, porque obviamente los sectores más carenciados son los que están más en desventaja y los que les resulta más difícil sostener un proceso escolar a través de estos dispositivos. Así que yo pensaría en clave de participación junto con los estudiantes para pensar con ellos algunos de estos problemas. Sí, sí, ahora que don Sergio menciona el tema de los estudiantes, acá en el Ministerio de Educación Pública tenemos, bueno, es un proyecto que se tiene ahorita con 110 centros educativos que tienen redes de liderazgo estudiantil. Muchas de ellas son lideradas o acompañadas por un profesional en orientación, ¿verdad? Entonces viene a fortalecer esta idea que nos menciona don Sergio, porque a veces los chicos entre ellos, ¿verdad? Conocen sus necesidades, conocen o pueden identificar cuáles son sus situaciones de una manera más fácil, más sencilla que muchas veces nosotros desde una posición más adultocéntrica, ¿verdad? Entonces, creo que fortalecer, acompañar estos procesos o estos grupitos o estas redes de liderazgo estudiantil, así las llamamos nosotros, desde orientación, pues para que se puedan abrir estos espacios. Me parece excelente. Perfecto. Gracias, Nelsi, por tu pregunta. No sé si alguien más quisiera participar. Yo quería también, Jorge, retomar ahí un tema que a mí me ha parecido interesante en nuestra experiencia con el curso de abordaje inicial en prevención del suicidio. Para ubicar a don Sergio, Jorge tiene un curso en el colegio bajo esta temática. Yo le colaboro a él con la construcción del mismo y el montaje en la plataforma y demás. Entonces, hay una de las actividades o hay un eje del curso que es salud mental, precisamente, ¿verdad? Que es como me parece que es como la lección 5 o 6 por ahí. Y la experiencia, hemos puesto a los participantes
a crear vivencias, ¿verdad? Actividades para que busquen algo que les agrade, ¿verdad? Que los saque de su zona de confort, que los saque totalmente de un curso tradicional o de sus actividades cotidianas y luego pues comenten, ¿verdad? ¿Qué les dejó, ¿verdad? Esa actividad. Y lo que yo he visto, ¿verdad? Es que los comentarios han sido muy positivos. Las personas han logrado eh, analizarse hacia adentro, ¿verdad? Pensarse hacia adentro, reflexionar y muchos comentarios han sido positivos con respecto a me han sacado de mi cotidianidad, esto me trajo muy buenos recuerdos, cuando vuelven a tocar un instrumento, quizás que hace mucho no retomaban, o cuando salen en un paseo familiar y demás, o cosas así. Entonces, el comentario va en que también una posible recomendación sea generar experiencias o generar momentos, ¿verdad? Donde las mismas personas o las mismas personas estudiantes pues vayan a encontrar soluciones a sus problemáticas, ¿verdad? Ellos, como decíamos desde antes, ¿verdad? Cada quien tiene pues la papa en su mano, ¿verdad? O la solución en su mano de lo que está viviendo. Entonces, el generar esos espacios para que por medio de experiencias o vivencias logren ampliar esa visión de túnel, ¿verdad? De ampliar ese catálogo de posibilidades para que desechar un poco el pesimismo y todo eso, podría ser funcional también. No sé si, bueno, pareciera que no hay más comentarios, entonces, pues de esta manera estaremos cerrando. No sé si hay algún comentario de cierre que quieran compartir. De mi parte, pues agradecerle mucho, don Sergio, de verdad que ha sido un placer tenerlo por acá, siempre estimamos mucho su compañía y Siempre sus cerca, aportes. Así es, así es. siempre cerca. Ojalá nos permita esta pandemia que la cercanía, la próxima cercanía sea de cuerpo presente ahí, compartiendo ese hermoso país que tienen ustedes y que todas las veces que estuve, fueron varias, cada vez volví más contento. Así que ojalá que algún día, que sea pronto, podamos compartir ahí presencialmente entre todos, buscando entre todos también cómo organizar los problemas, cómo tratar de encuadrar esos problemas para darle un marco que nos permita también buscar las respuestas a esos mismos problemas, ¿no? Me parece que en ese desafío es el que tenemos como orientadores, tratar de conceptualizar mejor los problemas que tenemos y tratar de encontrar esas respuestas entre todos, compartiendo, porque me parece que acá la clave tiene que ver con eso, ¿no? Con poder compartir. Así como compartimos entre nosotros, intercambiamos ideas y tratamos de pensar colectivamente, lo mismo poder replicarlo en cada una de las instituciones donde trabajamos. Así que de mi parte, nuevamente agradecerles muchísimo, siempre es una satisfacción enorme estar ahí cerca y ojalá, como dije, pronto nos abracemos en serio, no virtualmente. Así es, don Sergio. Esperamos que pronto y también devolverle esa visita para estar nosotros por allá también en Argentina. Me encantaría. Así que ahí estaríamos. Dios primero, muy Por, pronto. por ahora la única que vino es Marta Grace, que muchos de los presentes por ahí la conocen, que fue funcionaria ahí del ministerio. Con ella y con su marido sí tuvo la oportunidad de estar en Buenos Aires. Ojalá que se pueda dar con alguno también de ustedes, me encantaría. Así es, ahí lo vamos a buscar cuando estemos por allá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge, también por tu participación. ¿Tenés algún comentario de cierre? De verdad, un abrazo también a la distancia. Y no, es un gusto siempre tenerte por acá también. No, muchas gracias. Para mí es un honor poder compartir con don Sergio, ¿verdad? Como le dije al principio, es como jugar fútbol con Messi a la par, ¿verdad? Muy contento, muy agradecido por el espacio. Creo que muy rico también, ¿verdad? Hemos aprendido bastante. Mencionar un aspecto que me gusta mucho, la logoterapia.
creo que nos aporta muchísimas, ¿verdad? Muchísimas cosas como profesionales en orientación, en psicología, en fin, a las ciencias sociales. Y la logoterapia habla de valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud, ¿verdad? Yo creo que son 3 elementos que ahí se los dejo de tarea para que los puedan investigar y conocer un poquito más a profundidad, pero que eso viene a enriquecer muchísimo, ¿verdad? Nuestra salud mental, ¿verdad? Y súper contento, ojalá que, bueno, don Sergio nos pueda visitar, conozca Jericó, es una zona muy bonita, montañosa de aquí, de San José, aquí lo invitamos a la casa a tomar café y ahí nos vamos a conocer algunos lugares bonitos de Costa Rica y me voy con David, me monto en ese avión para ir a Argentina. Así es, así es. Que Por así allá nos sea, vamos. que así sea, que así sea. Así Fuerte es. abrazo, amigos. Igualmente, fuerte abrazo a Muchas todos. gracias, Gracias a todas saludos, las hasta personas que luego, participaron. Hasta luego, chao. buenas noches. Chao, chao.